Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, hermanos, Marcos capítulo 2. San Marcos, el Evangelio según San Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Cuando lo tengan, me dicen amén, hermano. Capítulo 2, verso 1 al 12. Gloria a Dios. El segundo evangelio canónico, San Marcos. Acordémonos, hermanos, que Marcos no era apóstol de Jesucristo, no era discípulo. Marcos era colaborador del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, él recopiló el evangelio según San Marcos por la investigación que él hizo. Le preguntó a los demás discípulos los dichos y las palabras de Jesús. Y hizo una investigación exhaustiva sobre la vida y obra de Jesucristo, los milagros que realizó. Pero Marcos no era de los 12, no era de los discípulos. Él anduvo con Pablo. Lo mismo Lucas. Lucas no anduvo entre los 12, hermano, ni discípulo, sino que fue después que se convirtió el médico griego Lucas. Entonces, porque si usted busca a Marcos y a Lucas entre los 12 apóstoles, no lo va a encontrar, hermano. No anduvo con ellos. Simple y llanamente que ellos investigaron, hermano, de primera mano. Ya recopilaron la información, los hechos, los milagros, el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo investigaron y fueron, copiando, fueron anotando. Ya, le preguntaba tal vez a Pedro, ¿y aquel milagro cómo fue? ¿Cómo aconteció? ¿Cómo sucedió? A otros los discípulos que no eran de los 12 también le preguntaron cómo fue. Y así fue que fueron ellos, por obra del Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, ellos fueron escribiendo. Pero Marcos y Lucas no fueron de los 12, ¿verdad? Pero sí fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Lucas. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 1, hermanos, al 12 del capítulo 2 de Marcos, dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Presumiblemente la casa de él, hermano. No dice la casa de Pedro, no dice la casa de la suegra de Pedro o de Juan, no. Dice, estaba en casa, en la casa donde él habitaba, en Capernaum. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, o sea, de los 4, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Pregunta, verso 7. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios
diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Ahí estamos, hermano. Qué pasaje más poderoso, hermano, de poder. Vemos, hermano, el capítulo 2 de San Marcos, en este pasaje que hemos leído, este lindo pasaje, hermanos, de donde nuestro Señor Jesucristo iniciaba, ¿va?, su ministerio público. Ya anteriormente, hermano, ahí mismo en Capernaum había sanado a la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma con fiebre. Dice que él llegó, hermano, a la casa y la sanó, y después ella le servía. Posteriormente también un leproso también, ¿verdad? Entonces, hermano, estamos viendo, hermano, esta fe de poder, esta fe que ejercitaron estos 4 amigos, ¿va? Esta es la fe que rompe techos, hermano. Y, hermanos, vemos de que cuando el Señor iba a la casa de él, las demás personas se daban cuenta, tenían conocimiento que él había llegado a casa, y las multitudes, las muchedumbres se aglomeraban, hermano, en la casa, y dice que las puertas estaba que no cabía, hermano, porque estaba el rey ahí predicando la palabra, hermano, y las multitudes están oyendo ahí la prédica del Señor, hermano, y esa casa reventaba porque estaba llena, hermano. Estaba ahí una multitud inmensa, porque estaba allí el dador de la vida, el Hijo de Dios viviente, el Hijo del hombre. Entonces, hermano, dice en el verso 2, e inmediatamente, dice, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Allí, hermano, en tiempos de Capernaum, en tiempos de Cristo, hermano, las casas pasaban cerradas, porque habían ladrones y salteadores. Entonces, la seguridad era de la puerta para adentro, porque estaba cerrada, hermano. Entonces, hermano, no podía entrar cualquier persona, a no ser que estaba abierto, pero porque ahí estaba Jesús predicando la palabra. Y tenía Jesucristo un poder de convocatoria tremenda, hermano, porque las almas, las muchedumbres, las personas se agolpaban, se acercaban, hermano, y al oír la palabra de él. Entonces dice en el verso 3, hermano, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Dijeron quizás, ¿verdad? Esperemos que venga Jesús a predicar a la casa. Ya habían escuchado de que Jesús había sanado a la suegra de Pedro, que probablemente Jesús había convertido las aguas en vino en las bodas de Caná. Había sanado a un leproso, que habían escuchado del mensaje de Jesucristo y de los milagros que él le realizaba, ¿va? Y el paralítico, hermano, quizás estaba por muchos años así enfermo con esa dolencia, hermano. Y el hombre no podía moverse por sí mismo, no podía valerse por sí mismo. Pero, hermano, tenía 4 amigos de verdad, hermano. Amigos de verdad que se compadecieron del paralítico y fueron atrevidos, hermano. Ellos ejercitaron esa fe y fueron atrevidos, fueron osados, atrevidos. Porque dijeron, llevémoslo entre los 4. Oiga bien, entre los 4. No entre 2, sino que entre 4. Quizás el paralítico no estaba tan pechito, no estaba tan flaquito, porque podrían llevarlo entre 2. Pero entre 4 quizás pasaba algo, ¿va? Hermano. Uno en cada esquina. Porque el lecho era la camilla donde permanecía el enfermo, paralítico. El lecho es camilla. Entonces en esa camilla, una por cada lado, lo llevaron. Y se toparon, hermano, con una multitud. Dijeron, tratemos de meternos en esa multitud, ¿va? Pero no pudieron, hermano.
Y vemos estos 4 amigos que sí eran amigos del paralítico porque lo llevaron. Ellos no les importó la distancia, no les importó el tiempo, hermanos, y se dieron cuenta de que Jesús estaba allí, conocieron de que Jesús estaba ahí y dijeron, llevémoslo. Y lo trasladaron, hermano. Esos sí son amigos de verdad, mire, porque querían la sanidad, el milagro de sanidad en ese paralítico. Quizás ellos se condolían porque el paralítico tenía muchos años de estar así. Y dijeron ellos, llevémoslo a Jesús. Jesús puede obrar un milagro en la vida de nuestro amigo. Entonces, hermano, y lo llevaron. Pero estaba una gran multitud ahí, hermano, que fue un obstáculo. Esa multitud fue un impedimento para conducir al paralítico hacia Jesucristo. Hoy, hermano, hay un montón de multitudes que estorban a los paralíticos espirituales. Está la multitud de las religiones. El católico romano no va a Cristo por su religión. El que es de una secta no va a Cristo, cree en su secta más que en Cristo por su secta. El que tiene la multitud del fútbol, que va a los partidos de fútbol, a los estadios, porque prefiere andar en el fútbol. El que tiene la multitud de los placeres mundanales, prefiere andar en esa multitud de los placeres mundanales y no ir a Cristo. Le impide esa multitud ir a Cristo, ¿verdad? La multitud de muchos obstáculos, hermano. Pero vemos que estos hombres, hermanos, no les importó esa multitud. Dijeron, no podemos entrar. Pero alguien se las ingenió y dijo en el verso 4, hermano. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hermano, se fueron hacia arriba en el techo, hermano, abrieron un boquete, una abertura, y por ahí, hermano, quizás Jesucristo vio, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? Están abriendo el techo, el tejado ahí. Y hermano, por medio de ese boquete que abrieron, de esa abertura, bajaron, hermano, al paralítico. Oiga, hermano, qué fe más atrevida es, hermano. Esa fe intercesora, hermano Víctor. Esa fe intercesora. Esa fe de que usted tiene fe, intercede por otro y el milagro sucede no por el que usted está orando, sino que sucede por usted. Porque usted tiene fe y la ejercita y la pone en práctica, ¿verdad? Fe genuina, sí. Entonces, pero Jesucristo no dijo, hey, deténganse, estoy predicando, ¿qué están haciendo? No les dijo así, va. Él dijo, y ustedes 4, ustedes son paganos, ¿por qué traen este enfermo aquí donde mí? Ustedes no quieren nada con Dios. Vayan el domingo a la iglesia, a la sinagoga, ahí lo voy a sanar. No dijo así, va. No, hermano, no dijo así. Simple y llanamente que él se maravilló por la fe atrevida, por la fe de esos 4 hombres. Y esos 4 hombres, hermanos, eran amigos del paralítico. Diferente a los amigos de Job, que los amigos de Job decían, este quizás ha pecado, por eso está así enfermo. Razonando filosóficamente la causa del sufrimiento de Job. Y ponían a estarlo hostigando, ¿verdad? Cuestionando. Estos 4 amigos no. Lo condujeron al médico por excelencia. Y dice, al ver a Jesús la fe de ellos, oiga, la fe de los 4, dijo al paralítico, al enfermo pues, hijo, tus pecados te son perdonados. Le dijo. Amén.
aunque tú no tengas fe, le dijo, pero tus amigos, tus 4 amigos sí tienen fe. Y por eso te voy a sanar. ¿Verdad? Es la fe intercesora, esa fe de poder, esa fe que rompe techos, esa fe, hermanos, que rompe límites. A veces tenemos que ser nosotros atrevidos en el Señor. Tenemos que ejercitar esa fe en el Señor, hermano, para lograr un objetivo, para lograr una meta, hermano. No, estos fueron atrevidos en esa fe. Entonces dice, verso 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. Oiga, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Decían los escribas. Sí, estaban cuestionando a Cristo. Si es cierto, solo Dios puede perdonar pecados. Pero lo que no sabían ellos, en su ceguera espiritual que ellos tenían, es que ahí estaba Dios en forma humana. Ahí estaba Dios por medio de Jesucristo. Entonces, y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban, que murmuraban, de esta manera dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Si Cristo estaba obrando un milagro de sanidad, hermano, y ellos murmurando, ellos cuestionando, ellos acusando. Si Cristo lo que estaba haciendo es sanando un paralítico, hermano, y los escribas estaban cuestionando a Jesucristo. Y les dice en el verso 9, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Oiga. Entonces, en el verso 10 le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Con autoridad. Entonces, hermanos, vemos allí la frase, el Hijo del Hombre. La frase del Hijo del Hombre, hermanos, se refería a un título mesiánico, a un título de Jesucristo, similar al Hijo de Dios. Si usted estudia la cristología, que tiene que ver que la cristología es una rama de la teología que se encarga del estudio o el entendimiento de Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Entonces, está la cristología ontológica, que se encarga de la naturaleza o el ser de Cristo. El objeto de estudio es la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Está la cristología funcional, que se encarga de estudiar la obra y los milagros de Jesucristo. Está la cristología soteriológica, que se encarga de estudiar la salvación por medio de la obra de Cristo, por medio de la obra de Cristo en la cruz. La soteriología es la doctrina de la salvación. La armatiología es la doctrina del pecado. La angelología es la doctrina de los ángeles, ¿verdad? La demonología es la carga de estudio de los demonios. La neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. Así la cristología es la enseñanza o el logos sobre Jesucristo. Entonces el título del Hijo del Hombre se refería a la doble naturaleza de Cristo. Cristo 100% Dios divino y 100% hombre, humano y divino. Por eso dice una alabanza, lo humano en lo divino, algo sí dice una alabanza por ahí que no me la sé muy bien, pero me la puedo aprender. Lo humano sí, lo divino sí es humano, algo así. Bueno, la unión hipostática, la doble naturaleza de Cristo. Y esa profecía mesiánica está en Daniel 7, 13 y 14. Cuando dice que Daniel en visión ve al anciano de días.
Vea, el caballo blanco y un hijo de hombre que se acerca, dice. Entonces esa era una profecía mesiánica. Esa es una profecía que se iba a cumplir en Cristo. Entonces cuando les dice él, en el verso 10, Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, se está refiriendo a él mismo. El hombre está con H mayúscula, no con H minúscula. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda y vete para tu casa. Ya sano. El paralítico tenía que agarrar su lecho, su camilla y llevarla. Ya voy sano. ¿Por qué? Porque usted ve en Daniel 7, 13 y 14, en la profecía mesiánica del Hijo del Hombre, de Jesucristo, el Mesías, que él tiene dominio, gloria y poder, dice, se le ha dado a él. Entonces los que estaban ahí conocían esas profecías, ya sabían de que se estaba refiriendo a él mismo. Divino y humano, unión hipostática, la doble naturaleza de Cristo. De eso se encarga la cristología. Entonces, el Hijo de Dios Jesucristo, el Hijo del Hombre, el mismo Jesús, tiene potestad en el cielo y en la tierra, y él tiene poder para sanar pecados y para sanar enfermos y para perdonar pecados. ¿Sí? Lo cuestionaron cuando le dijo, hijo, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, sos sano. No, lo cuestionaron porque estaba perdonando pecados. Pues no, dijo Cristo. Bueno, me voy a ir más allá. Entonces les dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestades, tiene dominio, tiene gloria, tiene poder, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Le estaba perdonando los pecados y lo estaba sanando también. Las dos cosas, vaya. No solo una. Amén. No solo perdonar pecados, te voy a sanar también. Y para que vean esto, que yo tengo potestad, el Hijo del Hombre tiene potestad, el ser divino y el ser humano, Jesucristo. Te digo, toma tu lecho, anda y vete para tu casa. Entonces, él se levantó. No se había levantado antes que le había dicho de tus pecados te han perdonado. Se levanta hasta que le dice, toma tu lecho y anda y vete para tu casa. Ahí se levanta, en ese momento se levanta, en ese momento sano. Por la fe atrevida de los 4 amigos que lo llevaron. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida. Oiga, le estaba perdonando pecados y lo estaba sanando. Para que vean de que el Hijo del Hombre, Jesús, tiene potestad, tiene poder, tiene autoridad. Y él dijo, aquí estoy con vosotros. Y aquí tengo toda potestad en el cielo y en la tierra y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, ese título significaba, hermano, que Él es Dios, el ser divino, pero humano también. ¿Verdad? Todo tenía poder. Amén. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, su camilla, salió delante de todos. Óigame, hermano, de toda la multitud que estaba allí. Sí, que esa multitud le impidió para entrar, ¿verdad? No pudieron entrar por la puerta normal, sino que los 4 amigos abrieron el boquete, la abertura, el agujero y lo bajaron. ¿Ya? Entonces, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, dice. Y glorificaron
a Dios. Ahí sí glorificaron a Dios. Vieron ese milagro, hermano. Amén. Diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Era una manifestación de poder de Dios, hermano. Divina. 100% divina. Y que estaba el humano allí, ese ser humano, Jesús de Nazaret. Ahí estaba Dios también, hermano. Lo divino y lo humano. La unión hipostática, doble naturaleza, 100% Dios, 100% hombre. No mitad humano ni mitad divino. No. Dios en su divinidad, en su deidad. ¿Verdad? Bueno, cuando se levanta la tempestad en medio de la mar, ¿verdad? Que probablemente el diablo levantó esa tempestad. Y el Señor, bueno, aquellos lo despertaron y le dijeron, Señor, no tienes cuidado de nosotros. Vino él, dice, reprendió a los vientos y a la tempestad y le dijo, enmudece. Y se calmó y se hizo grande bonanza. ¿Por qué cree que fue, hermano? Lo que yo le digo a usted. Si fue que la naturaleza creativa de Dios, creada por Dios, levantó esa tempestad, Dios, a través de Jesucristo, ha creado los cielos y la tierra. Y si fue que el diablo levantó esa tempestad en el medio del mar, él tiene poder sobre los demonios y sobre el diablo. ¿Verdad? ¿Cómo les decía a los demonios? Calla, enmudece, les decía. Y lo mismo le dijo a la tempestad, la reprendió. Y se hizo grande bonanza, tranquilidad. Amén. Amén. ¿Quién es este? Es que mire, los discípulos, los apóstoles, hermano, veían un milagro de Cristo. Es que como que cada milagro, hermano, era una experiencia nueva para ellos. ¿Verdad, hermano? Porque cada milagro era una experiencia nueva para ellos. Iban conociendo más a profundidad el poder de Jesucristo. Y como que Jesucristo obraba un milagro y de ahí se los olvidaba. Y tenía que obrar otro milagro de Cristo. Y ellos se sorprendían, se admiraban, se sorprendían. Se quedaban atónitos y tenía que darles otra lección a Jesús a través de otro milagro. Y de nuevo, como que caían en el mismo círculo vicioso. Como que no creían mucho, ¿verdad? Y igual en el Antiguo Testamento, que Jehová el Señor les hacía milagros a los hebreos y volvían a murmurar, volvían a no creer en él. Y no que solo Moisés va. Veamos el ejemplo, las 10 plagas de Egipto. Y cuando ya están afuera de Egipto, ven frente al Mar Rojo y viene el ejército. ¿El pueblo qué hizo el pueblo? Murmurar y llorar. Pegó el grito al cielo. ¿Y qué dijo el profeta ahí? El profeta de Dios, Moisés. Dijo, tranquilos, dijo. Ahora veréis el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés tenía una relación más estrecha con Dios. Y tenía una estatura espiritual, tenía un talante espiritual, un grado espiritual mucho mayor que todos esos ellos. El profeta que tenía que creerle a Dios a que iba a obrar un milagro con el Mar Rojo enfrente y con los egipcios que lo venían persiguiendo. Pero los hebreos, los israelitas habían visto milagros allá en Egipto, las plagas, y aún así no creían, pensaban que iban a perecer allí. Estaban dudosos, o sea, así eran los apóstoles también. Que Jesucristo obraba un milagro y ellos se les olvidaba rápido y tenían que orar otro milagro y se sorprendían. Entonces, de tal forma de que hasta que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en la revelación especial. Y le dijo a Jesús, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre
que está en el cielo. Hasta allí había una revelación especial hacia Pedro, que lo seguían y lo seguían. Pero vemos, hermanos, en este milagro, pues, dice Romanos 10:17, que el oír viene por la fe, el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. 12:6 de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener fe a aquel que le busca a Dios. Y vemos que estos 4 amigos de este paralítico tenían fe. Y la pusieron en acción y la ejercitaron y amaban a su amigo, tenían compasión de él y vieron el resultado, el milagro de sanidad por medio del Hijo del Hombre, aquel que tiene potestad, dominio, poder en el cielo y en la tierra. Amén. Ese es el médico supremo, hermano. En ese tenemos que creer y tratar de ejercitar la fe, como estos 4 muchachos, que no se mencionan los nombres de él ni nada, sino que sí fueron osados, fueron atrevidos en fe. Esa fe que rompe barreras, esa fe que rompe techos, esa fe que rompe límites. Vieron la multitud y la multitud no los detuvo. Vamos, dijo alguno de ellos, abramos el techo allá, hagamos una abertura y lo bajamos. Vamos pues, y los 4 se animaron. Y probablemente el paralítico tal vez les dijo, no hagan eso, no vamos, hoy vas a lograr tu sanidad, tu milagro, vamos. Lo animaron. 4 buenos amigos, hermano. De esos amigos necesitamos nosotros. Amén, hermano. De esos amigos que tengan compasión de nosotros, ¿verdad? De esos, o nosotros podemos ser amigos de otra persona para conducirla a la salvación, a Dios, ¿verdad? Amén, hermano. Démosle un fuerte aplauso a Dios, hermano.